Ahora te voy a decir mi secreto. Adelante. Veo gente con mal aliento, delincuente. No te preocupes, en Dental House te pueden ayudar con la mejor atención. Si mencionas ABN Periodismo obtendrás un 20% de descuento. Dental House está ubicado en el subsuelo del CCNU. Amigos y amigas, la diálisis es vida. Pero en estos días, al parecer, la vida ya no se reclama en los hospitales, sino en las calles. ¡Queremos vivir! ¡La salud es un derecho! ¡Queremos vivir! Ponemos tristes, como que a las autoridades no les interesa. Si deja de hacerse una diálisis, es mortal para uno. Es la única manera de ser escuchados, enfermos, decaídos, las personas que aún pueden mantenerse de pie. Otros enviaron a sus familiares al Parque Calderón, centro de Cuenca, para reclamar el pago de sus tratamientos. Que el Estado garantice la salud debería ser lo mínimo que la ciudadanía debe exigir, pero en Ecuador esto podría convertirse en una condena de muerte. Más de 17,000 pacientes que necesitan diálisis alrededor de todo el Ecuador han visto cómo sus tratamientos se suspendieron desde el 25 de julio del 2024. Esto por falta de pago del gobierno. Son 110 centros de diálisis en el país. La Asociación de Dializadoras anunció que hasta hoy brindarán tratamientos en las clínicas a escala nacional, porque aún no se han concretado pagos por parte del Ministerio de Salud Pública. La deuda del Ministerio de Salud sobrepasa los 140 millones de dólares. No estamos hablando solamente de una deuda, sino de una sentencia de muerte para las personas que necesitan estos tratamientos sí o sí. Mi nombre es Gabriela Álvaro. Soy paciente renal y tengo aproximadamente 8 años en diálisis. Me dicen los médicos que yo nací con los riñones muy pequeños. Luego, mientras estaba estudiando en la universidad, tuve neumonía y al parecer, como no tenía tratamiento para mis riñones, yo no sabía eso, la medicación que me aplicaron para la neumonía dañó más rápido los riñones. Gabriela es una paciente con insuficiencia renal y necesita diálisis cada semana. Este proceso implica la limpieza de la sangre mediante una máquina llamada dializadora. Y si no nos dializan, podemos morirnos. ¿Por qué? Porque nos intoxicamos. Nosotros mismos nos intoxicamos. Y nos comenzamos a hinchar. No vamos a poder tomar agua, el comer nos va a matar de a poco y en eso es lo que podría detonar el no hacernos diálisis. Dicen que nos podríamos hacer diálisis 2 veces por semana, pero lo ideal es hacernos diálisis las personas pacientes renales, hemodiálisis 3 veces por semana. Si nosotros dejamos de hacernos diálisis una semana, podríamos entrar en coma o podríamos tener alguna crisis en nuestra salud. Afortunadamente para ella, los accionistas de su centro de diálisis, que tiene convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, han puesto dinero de su propio bolsillo para proporcionar medicamentos por la falta de fondos en el IES. Sin embargo, a pesar de todo esto, la incertidumbre persiste. Cada semana podría ser la última semana para ella si no recibe el tratamiento adecuado, y no es una exageración. ¿Cuántas semanas podrían no hacerse diálisis y estar bien? Ninguna. Gabriela es una de las tantas pacientes que ha salido a marchar para exigir que el gobierno pague los haberes atrasados e incluso se reunió con el subsecretario de Salud, el señor José Garnica. Pero la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Existen resultados o no? Al día de hoy nos estamos prestando los insumos entre clínicas para poder dializar. Nos estamos prestando los insumos entre clínicas para poder dializar, porque el paciente no recurre a la red de salud pública, recurre al prestador externo, en este caso las clínicas dializadoras. Si nosotros no recibimos pago, ya los proveedores no nos dan crédito porque somos morosos con los proveedores. El sector privado juega un papel crucial en esta historia que les comento. Según la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, los centros privados atienden el 36% de los ingresos hospitalarios derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Ministerio de Salud Pública. En el caso específico de la diálisis, el sector privado cubre el 88% de los pacientes nacionales. Y este dato es más que preocupante porque el sector
público no puede satisfacer la demanda de diálisis y el sector privado está asumiendo procesos demasiado costosos. Se les adeudan 13 meses, entrando al 14. Ya los proveedores no quieren dar los insumos. ¿Qué van a esperar? Muertes masivas. Estamos como la pandemia. Por favor, señor Daniel Noboa, conduélase de estas personas que no tienen recursos, que hacen hasta lo imposible por mantenerse vivos. Hablamos con Ana Delgado, presidenta de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, y nos explicó la situación. Porque el problema es que esta deuda es la expresión de que el Sistema Nacional de Salud ya no es sostenible. ¿Y qué es lo que esto significa? Que el Estado ya no puede garantizar la atención a la población que vive en el territorio ecuatoriano. Sus declaraciones están respaldadas por hecho. Al final del mandato de Guillermo Lasso, el gobierno debía a los hospitales y clínicas más de 443 millones de dólares entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública. En los últimos meses, bajo la presidencia de Daniel Noboa, la deuda aumentó 116 millones de dólares, sumando un total de más de 600 millones de dólares con los proveedores de salud privados. Acá el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene una crisis económica que ha impedido que paguen, por ejemplo, a las clínicas y hospitales privados en donde se derivan a muchos pacientes. El 25 de julio, el IES anunció que pagaría 6.1 millones de dólares a las dializadoras para que no suspendan sus servicios. Pero este anuncio se da después de la presión de los centros de diálisis que estaban a punto de suspender los tratamientos a los pacientes. Imagínense lo que hubiera pasado. En Ecuador, lamentablemente, solamente cuando se impone presión, se actúa. Pero eso es solamente una parte del problema, ya que la deuda con los centros de diálisis supera los 100 millones de dólares. Nosotros fuimos a protestar varios pacientes hace 3 meses a la Plataforma Sur. Nos atendió el viceministro de Salud y nos dijo que había un presupuesto de 11 millones de dólares para pagar a las clínicas y que así podamos tener un poquito más de seguridad con nuestras diálisis. Pero eso es mentira. 11 millones de dólares fueron destinados a pagar deudas con quienes el IES y el Ministerio de Salud tienen deudas desde 2022. Entonces, al menos en mi caso, en mi clínica de diálisis, deben desde abril de 2023. Entonces, no estamos en esa lista para recibir parte de esos 11 millones de dólares. Es decir, que van a tener que endeudarse más o podría peligrar nuestra salud. Y esto no es nada nuevo, porque incluso la Corte Constitucional en su momento, en el 2020, ya intervino y dictó una sentencia que ordenaba el pago a los centros de diálisis. ¿Pero qué ha pasado? Pues lo que ya les comento. La Corte Constitucional dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, establezcan en el término de 15 días un plan programático para el cumplimiento de los pagos pendientes a los prestadores de servicios de diálisis. Y además dispuso lo siguiente: el Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, adopten un mecanismo permanente para mejorar la coordinación y el cumplimiento oportuno de los pagos a los establecimientos privados de diálisis. Y la realidad es esta: si no tienes $1.400 mensuales, tanto para cubrir la diálisis y los medicamentos, y además estos centros de diálisis se quedan sin insumos por falta de pago, podríamos enfrentar lo siguiente. En la primera semana aumentarán las protestas y el gobierno hará de oídos sordos, lo que ya está pasando. En la segunda semana, la salud de los pacientes que necesitan diálisis se va a complicar y 70.000 ecuatorianos que necesitan este tratamiento podrían morir sistemáticamente. Y sí, obvio, podrían morir de forma literal. En la tercera semana, lamentablemente, Ecuador estaría de luto. Aunque el Ministerio de Salud anunció un cronograma de pago, queda la duda si estos esfuerzos, entre comillas, que deberían ser llamados, como la realidad es, obligaciones atrasadas, son suficientes para que la deuda no crezca mes a mes. El ministro Naranjo dio detalles sobre los plazos. De aquí hasta diciembre, divididos en 10, más los 10 millones de dólares que se acaban de pagar, son 9.700.000, algo así, pero bueno,
10 millones prácticamente, con eso nosotros vamos a dar respiro a las realizadoras. Desde BN Periodismo queremos decir que yo acá me pregunto, ¿dónde están los préstamos de la CAF? ¿Dónde están los préstamos del Fondo Monetario Internacional y de las multilaterales? ¿Qué pasó pues con el aumento del impuesto al valor agregado al 15%? Aquí se desnudan las prioridades del gobierno. Quedar bien con los consejos directivos de las multilaterales, pero mientras tanto que los ecuatorianos sigan muriendo. La prioridad no debe ser gastar en publicidad. Y yo me sigo preguntando cuántas excusas más debemos escuchar y cuántas declaraciones más salidas del estómago debemos aguantar para exigir al gobierno de frente que cumpla con su trabajo y que se dedique a satisfacer salud y educación. Porque mientras algunos esperan respuestas, otros simplemente puede que estén esperando su inevitable muerte. Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo. Thank you.